Bueno, dando continuación al video anterior, es necesario, ¿verdad?, recordar que en este caso que nos plantearon al inicio, María pues caminó, ¿verdad?, 80 metros por minuto y después de 5 minutos pues estaba en la posición positivo 400, aquí, ¿verdad?, porque estaba en el este. Recordando que el planteamiento operativo de esto fue positivo 80 porque iba hacia el este y positivo 5 porque eran 5 minutos que iban avanzando, iba hacia el futuro, ¿verdad? Entonces por eso positivo, y esto nos dio positivo 400 porque estaba en el punto positivo acá en el este, tomando en cuenta, ¿verdad?, que el punto O que nos plantean acá es el 0, como que fuera una recta numérica que estuviéramos desarrollando, y acá está el este. Y acá está el punto O el punto 0. Y acá vamos de cuenta que fue donde estaba María en el puesto número 400. Y de igual manera, ¿verdad?, José, quien recorrió, ¿verdad?, hacia el oeste, eh, también a una velocidad de 80 metros por minuto, de lo cual pues, obtuvimos negativo 400. Y esto fue porque hicimos un planteamiento operativo de negativo 80. ¿Por qué negativo? Porque iba hacia el oeste. Y esto lo multiplicábamos por positivo 5. ¿Y en qué posición estaba él? Como estaba en el oeste, quiere decir que iba a ser negativo, ¿verdad? Entonces él está negativo 400, en el punto negativo 400. Luego nos plantearon de que dónde estuvo María 5 minutos antes. Y pues colocamos como respuesta, ¿verdad?, como resultado de esto, en el punto O en el punto 0, ¿verdad? Eso estaba ella 5 minutos antes. Porque desarrollamos un planteamiento operativo en el cual fue positivo 80 porque y fue hacia el este, ¿verdad? Pero porque se encontraba en el este. Y como nos preguntan en tiempo pasado, entonces por eso ponemos negativo 5 acá. Y esto nos dio negativo 400. Por la razón de que 5 minutos antes estaba 400 metros antes, ¿verdad? Por esa razón. Y también en el caso de José, él estuvo, ¿verdad? Como él estaba en el lado oeste, hicimos un planteamiento operativo de negativo 80 y como es 5 minutos antes, entonces también era, como era pasado, negativo, y esto nos dio positivo 400, ¿verdad? Por la razón de que es como que se haya regresado a los 400 metros que él había recorrido anteriormente. Entonces, haciendo un análisis acorde a lo que desarrollamos en el video anterior, llegamos a una conclusión que cuando estaba en el punto 0, ¿verdad? Quiere decir de que como estaba en el punto 0, acá llegamos en el punto O, punto 0, haciendo la recta numérica, haciendo de cuenta que ahí la persona estando ahí no se mueve, y ese es el tiempo ahora, es decir, el tiempo real. Y el punto inicial, ¿verdad?, posición final que me dice acá, punto O. ¿Y cuándo iba a ser positivo? Si se desplaza hacia el este. Recordemos que el este es hacia la derecha. Y por lo tanto también se reconoce como positivo o números, ¿verdad? Números positivos también se reconoce como números positivos. En esto es lo que nos ayuda este cuadro que tenemos en pantalla, de que iba a ser positivo porque va hacia el este. Y también, ¿verdad?, positivo porque es en tiempo futuro. Y porque es al este del punto o el punto 0, ¿verdad? El punto de inicio. ¿Y cuándo va a ser negativo?
negativo cuando se desplaza hacia el oeste. Recordemos que el lado izquierdo es el oeste. El oeste. Entonces, y cuando nos referimos también a pasado, también nos referimos a signos negativos. O en otras palabras, cuando está al lado izquierdo del punto O al oeste, ¿verdad? Del punto O. Entonces, en esos casos es cuando estos números van a ser positivos. Cuando está en el este va a ser positivo y cuando esté en el oeste va a ser negativo. Y cuando hablemos de tiempo va a ser positivo. Y cuando hablemos de pasado va a ser negativo. Y cuando nos refiramos al este del punto O el punto de inicio también va a ser positivo. Y cuando nos refiramos al punto al oeste del punto O va a ser negativo. Luego, pues llegando a conclusión de esto, ¿verdad? Estamos hablando de multiplicación porque eso fue esto de multiplicación de números positivos y negativos. Y es necesario, ¿verdad?, hacer esta énfasis de según el signo. Si ustedes recuerdan, pues anteriormente obtuvimos bastante multiplicación con distintos tipos de signos. Entonces, es necesario resaltar que si los dos factores tienen el mismo signo, el producto lleva el signo positivo. Ejemplo, y lo podemos ver acá. Oigan bien, si los dos factores, y acá podemos ver, acá está un factor y acá está el segundo factor. Entonces, estos dos factores tienen el mismo signo positivo, que lo podemos visualizar acá. Entonces, como son signos positivos, aquí sacan el signo positivo, lo podemos visualizar, paréntesis, 2 por 3, 6, ¿verdad? Entonces, multiplicamos 6, 2 por 3, 6, y nos dio positivo 6. Entonces, ¿por qué? Porque más por más es igual a más. Esto de acá es importante, ¿verdad? Porque más por más es más. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, a lo que estamos diciendo acá. Si los dos factores tienen el mismo signo, el producto lleva el signo positivo. Ahora veamos en este otro caso. Acá en este factor y en este segundo factor. Los dos factores están teniendo signo negativo. Entonces, si van a tener signo negativo, ¿qué signo va a llevar? Según este dato, va a ser signo positivo. Si son iguales, ¿verdad? Y como estos dos son signos iguales, entonces, por lo tanto, va a ser positivo la respuesta. Y 2 por 3, 6, positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Y nos pasamos entonces a este enunciado que vuelvo y recalco acá. Si los dos factores tienen el mismo signo. Y como los de estos dos, estas multiplicaciones son del mismo signo, entonces por eso va a ser signo positivo, el producto, ¿verdad? El resultado. Ahora veamos este otro. Si los dos factores tienen diferentes signos, el producto lleva el signo negativo. Acá sí es distinto. Entonces, veamos este ejemplo. Acá podemos ver que en el primer factor es signo positivo y en este otro es signo negativo. Entonces, como los dos son signos diferentes, entonces va a ser negativa la respuesta. Y 2 por 3, 6. Y el signo va a ir negativo. ¿Por qué? Porque más por menos es menos. Y 2 por 3 es igual a 6. En este otro caso tenemos otra vez signos distintos. Y como es multiplicación de signos distintos, entonces por lo cual va a ser la respuesta negativa, ¿verdad? Va a ser negativa. Y negativo 2 por 3 es igual a negativo 6. ¿Por qué? Porque menos por más es menos. ¿Y de dónde nos pasamos en esto? Por el enunciado que acabamos de leer acá. Que si son signos diferentes, entonces el producto o el resultado va a ser signo negativo. Entonces, veamos unos claros ejemplos para poder comprenderlo de una mejor manera. Y vamos a verlo, bueno, se nos olvidó también acá en este caso resaltar esto. Según el valor absoluto. Dice que el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos de los dos factores.
Es decir, que el valor absoluto de un número con el valor absoluto de otro número no va a afectar en nada, va a ser el valor absoluto de ellos. Vamos a ver un claro ejemplo para poder comprenderlo de las tres formas, ¿verdad? Según el signo y según el valor absoluto. Entonces veamos en el primer caso, en el que decían que los números eran de igual signo. Entonces vamos a ver, si tengo 2, positivo 2 por positivo 8, como los dos signos son iguales, va a ser más por más es más, ¿verdad? Va a ser positivo, entonces voy a multiplicar ahora 2 por 8, 16. Ahora veamos otro caso, negativo 3 por negativo 4. Como son signos iguales, la respuesta va a ser ¿qué? Positiva. Y menos por menos es más, ¿verdad? 3 por 4, 12. Ahora vamos en el segundo caso, que los signos son distintos y no factores. Entonces, positivo 6 por negativo 5. Como son signos diferentes, entonces voy a hacer la respuesta negativa. 6 por 5, 30. Veamos otro caso. Negativo 2 por positivo 8. Entonces, negativo por positivo va a ser negativo. Son signos diferentes. 2 por 8, 16. Ahora planteemos en el que nos hablaba de valor absoluto. Esto me quiere decir que si yo tengo valor absoluto de positivo 2 por el valor absoluto de negativo 4, va a ser el mismo valor absoluto de eso. Veamos así. Veamos un valor absoluto. Positivo 2 por negativo 4. Aquí pues esto sería, ¿verdad? Negativo positivo. Signos diferentes va a ser negativo. Acá sería negativo 8. Pero si es el negativo 8, yo le efectúo el valor absoluto, va a ser 8, ¿verdad? Y en este caso es igual entonces. Valor absoluto de 2 va a ser 2 por valor absoluto de negativo 4 va a ser 4. Y si yo multiplico 2 por 4 es 8. Entonces estamos viendo el mismo resultado acá. A eso se refería cuando nos hablaba de valor absoluto. Entonces eso sería en el caso de multiplicación de signos. Signos positivos y negativos, ¿verdad? Siempre recordar que cuando son signos iguales, multiplicación de signos iguales va a ser positivo. Mire, signos iguales va a ser positivo. Aquí ve. Ahora, signos diferentes va a ser negativo, ¿verdad? Ahí está. Esto pues se da en la multiplicación, ¿verdad? Bastante importante.